Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra estar mucho aquí en este evento. Este ensayo que les voy a leer salió publicado en el libro que publicó el PEN el año pasado, Ensayistas y Periodistas. Fue el ensayo que yo hice, pero nunca, primero que nunca lo presenté en voz alta, y segundo que me di cuenta leyéndolo otra vez que no dije por qué lo escribí. Y el por qué es, bueno, primero, ustedes si llevan tiempo en Miami se acuerdan de la biblioteca hispana que estaba en Flagler, que el edificio sigue ahí, pero ya no es biblioteca. Y yo de niño iba para hacer los proyectos de la escuela y eso, y había un monumento afuera a Agustín Acosta. Entonces yo, a lo largo de los años, primero cerró la biblioteca y ese monumento se fue desgastando, degradando. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Y quise investigar la historia de ese monumento, cómo se creó y cómo llegó a llegar al estado en que está. Entonces, bueno, ahí va. Y el título es Agustín Acosta, el exilio y la historia de un monumento olvidado. El abandono y la destrucción de monumentos patrimoniales cubanos por parte del actual sistema político en Cuba representan un serio obstáculo a la preservación de la historia y la cultura cubana. Con el fin de crear su propia historia revolucionaria, entre comillas, el gobierno cubano ha logrado borrar y derrumbar numerosos monumentos a los logros del pueblo cubano durante su existencia antes de 1959. Sin embargo, el exilio, por otras razones, también corre el riesgo de perder sus monumentos al éxito y al sacrificio del pueblo cubano. El monumento al poeta nacional cubano Agustín Acosta ya corrió esta suerte. Nacido en Matanzas el 12 de noviembre de 1886, José Agustín Acosta Bello estudió Derecho y ejerció su profesión en la Atenas de Cuba. Simultáneamente desarrolló una extensa obra literaria y poética. Sufrió el presidio por su oposición al gobierno del presidente Gerardo Machado Morales. Al caer en 1933, Acosta fue nombrado gobernador de Matanzas, cargo que ocupó hasta el año siguiente. Fue nombrado secretario de la presidencia en el gobierno provisional del presidente Carlos Mendieta Montefur. En 1936 fue electo senador por su provincia natal, siendo reelecto en 1940 y ocupando el cargo hasta 1944. Acosta se distinguió en la poesía por sus poemas líricos, precursores de la poesía social en Cuba, los cuales expresan su amor por su tierra. El escritor Orlando Gómez Gil consideró a Alvaro Yumurino como integrante de la tercera generación modernista, siguiendo la tradición de José Martí y Rubén Darío. Estuvo casado 2 veces, primero con María Isabel Schweier, de quien enviudó, y luego con Consuelo Díaz. Ambas sirvieron de musas para el poeta, quien les dedicó varias de sus poesías. Fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y de la Academia Cubana de la Lengua, y al mismo tiempo escribió para varias publicaciones nacionales, entre ellas Letras, El Fígaro, El Cubano Libre, Hortos, Social, Carteles, Diario de la Marina, Las Antillas, Ariel y Archipiélago. En 1955 el Congreso de la República de Cuba lo nombró Poeta Nacional de Cuba, honor por el cual muchos lo recuerdan. Tras la llegada del castrismo, las autoridades culturales del nuevo régimen lo despojaron de su título. Acosta partió hacia el exilio en los vuelos de la libertad en 1972 a los 86 años. Vivió los últimos años de su vida en Miami, donde falleció el 12 de marzo de 1979. En ese mismo exilio, la población hispana creció rápidamente, dadas las varias olas de exiliados que dejaban la tiranía, la guerra y la represión en varios países de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. La Biblioteca Hispana, parte del sistema de bibliotecas públicas del condado de Dade, fue inaugurada en 1976 en el corazón de la pequeña Habana, específicamente en el 2190 West Flagler Street, para servir a la creciente comunidad latina de Miami. Al fallecer el ilustre poeta matancero, el escritor nicaragüense exiliado Eduardo Avilés Ramírez, escribiendo para el Miami Herald, declaró, cito, «Nadie entre los poetas de Cuba merece con tanta justicia una estatua como la merece Agustín Acosta. Una estatua que lo muestre no con la ridícula y abotonada lévita, sino desnudo y montando un Pégaso de alas voladoras. Su ala primigenia habrá sido
así la precursora de las alas de su futuro Pégaso. Y Agustín Broncinio estará rodeado de las almas de muchas generaciones de poetas que harán cuerpo con él en el tierno azul eterno de la patria cubana. El exilio cubano sí le erigió un monumento al poeta nacional, aunque no tomó la forma de aquel descrito por Avilés Ramírez. En la mañana del domingo 11 de septiembre de 1983, los rotarios cubanos exiliados develaron un monumento honrando al poeta cubano. El monumento fue iniciativa del doctor Luis Casero Guillén, presidente de esa organización, quien además de haber sido gobernador del distrito 400 del Club Rotario de La Habana, tuvo una destacada carrera política en Cuba como alcalde de Santiago de Cuba, ministro de Obras Públicas y candidato a la vicepresidencia de la República. El monumento consistía de un muro de cemento con una imagen de perfil en bronce del poeta en el centro, su nombre en la parte superior y su apellido en la parte inferior, ambos en letras de caligrafía artística. En su costado había una pequeña placa en la cual aparecían el lugar y fechas del nacimiento y del fallecimiento del poeta, junto con las palabras homenaje de Rotarios Cubanos Exiliados, Miami, Florida, 1983. Junto al monumento fue sembrado un árbol de mamey silvestre para que sus flores y sus raíces siempre cayeran sobre la imagen del ilustre poeta. Numerosos cubanos prominentes de diferentes campos se unieron simbólicamente y demostraron su generosidad al cooperar profesional y económicamente con tan honorable proyecto. El arquitecto Andrés Duani fue responsable del diseño del monumento. El perfil de Acosta plasmado en el monumento fue obra del escultor Tony López. El ingeniero Ernestino Abreu Horta costeó los gastos del muro, mientras que Teófilo Babún financió el trabajo en bronce. El acto de inauguración contó con la presencia de numerosos intelectuales, poetas y líderes cívicos. El entonces alcalde de Miami, Maurice Ferré, declaró ese 11 de septiembre como Día de Agustín Acosta. La dirección del acto quedó a cargo del sargento de armas Laureano Fernández y la invocación a Dios la hizo el reverendo Max Salvador. El doctor Casero Guillén inauguró el acto y lamentó que el monumento no se pudiera develar en Cuba. Luego habló la doctora Delia Díaz de Villar, quien presentó la vida y obra del poeta. Durante su discurso, mirando hacia el cielo, la ilustre matancera rogó: poeta nacional, tú tienes que estar cerca de Dios, cerca del apóstol. Une tu voz de poeta a la voz de poeta de Martí, une tu voz de cubano a la voz de cubano de Martí, y pídanle a Dios por la salvación de nuestra patria y por la salvación de nuestra América. La viuda del poeta, Consuelo Díaz, descorrió el paño que cubría el monumento y le agradeció a los rotarios cubanos exiliados por haber tenido la iniciativa de honrar a su esposo tan dignamente. Leyó una carta que el poeta le había escrito, y cito, destacando que no a todos los seres humanos les sería fácil recordar el nombre de los reyes o de los grandes de la guerra o de la economía, pero que siempre se recordará el nombre de sus grandes poetas. Cierro cita. El declamador santiaguero Jorge Fernández Mascaró recitó Las carreras de la noche, poema de Acosta. Aunque miles de personas le pasaban por al lado a este monumento al entrar y salir de la Biblioteca Hispana, pocos le hacían caso, así olvidando la importancia del poeta al que honraba. Para el 2008, los elementos en bronce del monumento fueron removidos y solamente quedaba la silueta de la placa, de la imagen de Acosta y de las letras de su nombre. En el 2010, el condado de Miami-Dade mudó la Biblioteca Hispana a la planta baja de los apartamentos Villa Aurora, que siguen ahí en el 1398 Southwest Primera Calle, aquí en Miami, dejando abandonados el antiguo edificio y al monumento que durante tantos años dio la bienvenida a un sinfín de lectores. Durante la ceremonia de inauguración de la nueva Biblioteca Hispana, el poeta y expreso político y amigos de todos nosotros, Ángel Cuadra Landrove, presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio en aquel entonces, leyó un poema durante la rededicación del busto de Acosta. En aquel acto se encontraban representando al condado Miami-Dade, el alcalde Carlos Álvarez, el administrador George Burgess,
y el comisionado Bruno Barreiro, y en nombre de la ciudad de Miami, el alcalde Tomás Regalado y el comisionado Frank Arroyo. Uniéndose a estas distinguidas personalidades gubernamentales se encontraban el director del Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade, Raymond Santiago, y numerosos empleados del condado y de la ciudad. Al ocurrir esto, los pocos elementos que identificaban el monumento de Acosta fueron removidos, dejando el muro en pie como la piedra desnuda de su poema. Y dice el poema: vine a decirte adiós, piedra desnuda, te quedas sola en medio de la noche, muchas veces en ti recliné mi cabeza. Aunque algunos en la comunidad del sur de la Florida se unieron para rededicar el monumento, su nueva ubicación no permite el mismo nivel de visibilidad que ofrecía el sitio original. El árbol sembrado hace más de 3 décadas, ya maduro y coposo, aún acompaña el desnudo muro, aunque sus flores ya no caen sobre la faz bronceada del poeta. Ante esta escena resuenan las palabras del poeta en su poema del centenario. ¿Qué importan vendavales, huracanes que importan? No apagarán tus cirios, tus lirios y tus rosas, y nadie habrá que intente robar luz a la estrella, porque tú eres el ángel de su custodia eterna. También hacen eco las palabras de la carta del poeta que leyó su viuda. Parece que los seres humanos también olvidan los nombres de sus poetas. Al visitar la nueva biblioteca hispana, le es difícil aún encontrar el busto del poeta. Se encuentra en un salón dedicado a las actividades infantiles y permanece cerrado y con la luz apagada mientras que no se está utilizando. Es necesario pedirle al bibliotecario allí presente permiso para poder ver la placa, la cual muy gentilmente muestra. Esta placa contiene la imagen del poeta sobre una placa de madera. Debajo contiene un texto impreso en plástico transparente sobre un fondo oscuro con los mismos datos que tenía la placa de bronce del antiguo monumento. En otra pared del salón, impreso sobre un cartón blanco, está su poema Mi camisa. Una estrofa de ese poema representa la experiencia de estar ahí. Mi pasado, oh qué dulce me será todo esto. En el viejo horizonte ya mi sol se habrá puesto y yo despreciaré honores y fortuna. Escribiendo para el Nuevo Herald el 11 de marzo de 1989, la poetisa y escritora Noemí Fernández Triana pareció profetizar el destino del monumento al poeta nacional en un artículo titulado Agustín Acosta, el poeta olvidado. En su columna, Fernández Triana observó, y cito: a la distancia de 10 años de su muerte, el poeta nacional de Cuba, en este Miami del exilio cubano, poseedor de un gran poder económico y político, solo ha recibido para perpetuar su memoria el póstumo homenaje de un humilde busto donado por los rotarios cubanos, mientras que otras personalidades han sido honradas de una manera ostentosa y, en mi opinión, inmerecida, al extremo de ponerles en vida sus nombres a céntricas arterias de esta ciudad. Concluyó Fernández Triana: triste recuerdo que nos distingue de otros pueblos del mundo que han sabido honrarse enalteciendo a sus genuinos valores, aquellos que con abnegada constancia y genio creador dieron lo mejor de sí mismos a sus patrias respectivas y son con toda justicia reconocidos por estas de diversas maneras. Desde Cuba salen noticias del robo, la venta y la destrucción del patrimonio nacional cubano por parte del régimen castrista durante más de medio siglo en el poder. Esta triste situación nos demuestra que el patrimonio cultural cubano y la memoria histórica también son frágiles en el exilio. Si la generación que celosamente guarda la llama de la libertad de Cuba dejó que este monumento se desintegrara bajo su vigilancia, ¿cómo debemos responsabilizarnos las próximas generaciones, algunos nacidos en Cuba y otros nacidos en el exilio a padres cubanos, por el patrimonio histórico que nos han dejado nuestros antecesores? ¿Qué lección nos enseña la triste pérdida de este simple pero merecido monumento para una gran figura que representa la expresión artística de un pueblo y su lucha por mantener vivo un derecho fundamental, la libertad de expresión? Aunque se perdió este monumento simbólico en su simplicidad, le debemos a este gran poeta, uno de los mejores de Hispanoamérica, el honor a su memoria y la resurrección de su obra poética. Las palabras de su discurso alusivo al nacimiento de Martí ante el Senado cubano en 1937, aunque dedicadas al líder de la independencia cubana,
nos pueden servir para mantener viva la llama de la herencia cultural que nos dejó Agustín Acosta. Acuda a nosotros, maestro, inspíranos en el bien que fue siempre tu norma y tu alegría, que no ha menester extraños mentores la tierra que cuenta para gloria y orgullo de sus hijos con un mentor tan alto como tú. Muchas gracias.